Señor, expande nuestro entendimiento. Ayúdanos a continuar desarrollando la perspectiva correcta de cómo ver la vida, cómo entender lo que toma lugar en el mundo y poder ver cómo a través de todo ello tú también manifiestas ser el Dios de gracia y el Dios que salva. Y te imploramos que todo esto sea hecho para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y es en su nombre que pedimos esto. Amén. Bueno, el pasaje que tenemos por delante es Génesis 3:16 y 1 Timoteo 2:15. Y en Génesis 3:16 leemos que Dios dijo a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y luego leemos en Primera de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 15, que dice así, 14 y 15. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Este es el pasaje que tenemos por delante. Y sabe, quisiera empezar diciendo lo siguiente: la historia de la humanidad es la historia del continuo sufrimiento de la mujer. El continuo sufrimiento de la mujer. A través de milenios, la mujer, se podría decir en forma universal, ha sufrido constantemente. Ha sido usada, ha sido abusada, ha sido tenido muchas veces como nada más que una esclava, una persona para satisfacer los deseos de su marido, y aquella que ha llevado y lleva en muchos lugares del mundo, aún hasta el día de hoy, la carga y el dolor por sus hijos. Si usted le pregunta a un sociólogo o a un psicólogo o a un político por qué es esta la triste realidad y condición de la mujer, usted recibirá diferentes explicaciones, pero hay algo común en todas ellas. Todas ellas se quedarían cortas de explicar por qué es que esto pasa. Y ya que no comprenden la verdadera causa de por qué esto pasa, tampoco pueden ofrecer ningún tipo de verdadera solución. Pero el privilegio de los cristianos, y este es el privilegio, déjeme decirle, nuestro, es que Dios nos ha dado a conocer la razón de por qué hay tal sufrimiento universal de la mujer. Y para leer esto, tenemos que ir a Génesis 3:16. Para poder entender por qué es que hay este sufrimiento universal, tenemos que ir a la fuente de verdad, la palabra de Dios. Y el libro de Génesis, déjeme decirles, es el libro que nos habla de los orígenes. La palabra Génesis por sí misma significa orígenes. Y nos habla de los orígenes en sus 3 primeros capítulos. Y allí, por ejemplo, aprendemos de los orígenes del universo. Aprendemos del origen de la tierra, del origen de todo lo que hay en la tierra. Aprendemos acerca del origen de la raza humana, el origen de la institución del matrimonio y consecuentemente el origen de la familia, el origen del trabajo y el origen del pecado en la humanidad y de sus serias consecuencias. En Génesis 3, Dios nos da a conocer que Satanás, como hemos leído en el libro de Timoteo, Satanás engañó a la mujer, la engañó. Bajo el engaño, la mujer dio de comer a su marido.
Y aprendemos también que es decir, Adán, a su vez, en consciente desobediencia de la palabra de Dios, come del fruto que le dio la mujer. También leemos que esto trajo de parte de Dios 3 juicios especiales. Nosotros en Génesis 3 leemos del juicio de Dios sobre Satanás, y leemos del juicio de Dios sobre la mujer, y leemos del juicio de Dios sobre el hombre. Pero como veremos al final del mensaje, aunque este juicio trajo maldición sobre la mujer y maldición sobre el hombre, así como maldición sobre Satanás, hay una gracia que no se ofrece a Satanás. Una gracia que se ofrece solamente para la mujer y para el hombre, mas no para Satanás. Y esto es que Dios, quien es magnánimamente misericordioso y lleno de gracia, ofrece salvación a la mujer y al hombre. Aunque tanto la mujer y el hombre recibieron una maldición de Dios, hay para la mujer y para el hombre redención, y hay una mitigación, hay una disminución de la maldición que se menciona en Génesis 3 para todos aquellos que están en Jesucristo y en Jesucristo solamente. Así que quisiera que empecemos viendo la maldición de Dios sobre la mujer. Dios mediante, vamos a verlo, el tiempo no me va a alcanzar, lo vamos a tener que ver en 2 partes, pero también vamos a ver la maldición de Dios sobre el hombre, para que nadie luego diga, eso tuvo un poco de parcialidad en ti. Y por si acaso, solamente estoy siguiendo el orden de cómo aparecen las cosas en la Escritura. No estoy salteándome nada. Veamos primeramente la maldición de Dios sobre la mujer. A la mujer dijo, ¿quién dijo esto? Es lo primero que queremos establecer. ¿Quién dijo esto a la mujer? Dios. Dios a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Lo primero que queremos ver aquí es la palabra multiplicaré. Es lo primero que queremos ver, porque ahí es por donde empieza. La mujer dijo, multiplicaré en gran manera. Y esto da la impresión que ya había algo y que simplemente es multiplicado o aumentado. ¿De acuerdo? Cuando dice multiplicaré es como que si ya había algo, es decir, da la impresión que en cierta medida el dolor ya estaba presente, pero probablemente esta impresión es más el resultado de una traducción que se queda corta de en realidad comunicar el sentido completo de lo que está aquí Dios diciendo. Y es que tenemos que partir de un punto. La Biblia es clara que la muerte entra por el pecado. Previo a la muerte, previo al pecado no había muerte. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo conmigo? Previo al pecado no había muerte. Y la muerte es la que trae dolor y sufrimiento. Previo a la muerte, que es previo al pecado, pues creo que podemos con seguridad asumir que no había ni dolor ni sufrimiento. Así que esto estaría en acuerdo con lo que el lenguaje aquí está expresando. En Edén, antes del pecado, no había muerte. En Edén, antes del pecado, no había ningún tipo de dolor o sufrimiento. En ninguna de las áreas, sea sufrimiento, dolor físico, sentimental, emocional o espiritual. Pero una vez que el pecado entra en la humanidad y toma lugar, el juicio que Dios anticipó sucedería si es que ellos desobedecían a Dios, de acuerdo a lo que dice Génesis 2, 16 y 17. La muerte y el dolor asociado con ella, con la muerte, se convierten en la realidad para toda la humanidad. Y lo que leemos en Génesis 3:16 es que Dios dice que Él
ojo, escuche, que Dios causaría que sea grande el sufrimiento para Eva. Dios dice que Él causaría que el sufrimiento sea grande, que el dolor sea grande. Pero además el lenguaje es claro de que es Dios el que trae este juicio. Esto no lo trae otro, sino Dios mismo. Pero es importante tener presente lo siguiente, que el juicio especial que recae sobre la mujer, al igual que sobre el hombre, como veremos si el Señor lo permite en unas semanas, es totalmente justo. El juicio de Dios sobre la mujer y el juicio de Dios sobre el hombre es totalmente justo. Es decir, Dios pasa un juicio que es proporcional a la falta cometida. Dios jamás castiga a alguien en mayor medida que lo que su castigo merece, que lo que su falta merece. Jamás. Él es justo, totalmente justo. Lo que sí vemos es, por el contrario, no que Dios es injusto en su castigo disminuyendo, pero que Dios es misericordioso y compasivo y no nos da el pago conforme a nuestras iniquidades. Pero Dios jamás pasa un juicio que sea más de lo que la falta merece. Y lo que nosotros también necesitamos tener presente es que Dios hizo esto con una finalidad. ¿Por qué es que Dios dice y deja grabado que Él sería el que aumentaría el dolor en gran manera? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace esto? Dios lo hace con la finalidad de que esto se convierta en un continuo recordatorio para toda mujer y para todo hombre, en todo tiempo y en todo lugar, de que el pecado, en primer lugar, es una realidad y que el pecado trae serias consecuencias. Así que vemos a Dios aquí haciendo esto para toda mujer, porque toda mujer va a experimentar y ha experimentado desde Edén, después del pecado, hasta el día de hoy. Toda mujer ha experimentado y todo hombre va a experimentar el efecto de la maldición que Dios dio en Edén. Lo va a experimentar. Nadie queda exento. Ninguno de nosotros queda exento. Y esto lo hace para que sea un continuo recordatorio para todos nosotros. Amados, el pecado es una realidad, no es una ilusión. Y el pecado trae serias consecuencias. Así que Dios quiere impactar en toda mujer y en todo hombre que hay una consecuencia. Pero ¿sabe? No solamente para que la mujer y el hombre sepan que hay una consecuencia, sino que va más allá la finalidad por la cual Dios hizo esto. Es para que la mujer entonces, teniendo, y el hombre también, un recordatorio diario, se podría decir, del pecado y las consecuencias de ello, pues entonces busque el hombre y la mujer de Dios la salvación del pecado, la salvación de las consecuencias eternas del pecado y la salvación también de Dios de las consecuencias terrenas o temporales del pecado. Que busque en Dios la salvación que solamente Él puede proveer, aquella redención que salva un alma de la eternidad, del castigo eterno, del infierno, y que salva a un alma en el tiempo presente que vive en la tierra de muchas de las consecuencias como efecto del pecado y el juicio sobre él. Ahora, queremos entender cómo es que esta maldición toma forma. Porque ya que les he dicho que Dios es el que trae esta maldición sobre la mujer, queremos entender en sí cuál es la maldición. Bueno, si leemos aquí una vez más, dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás
a luz los hijos. Y también dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La maldición es un juicio que afecta a la mujer en dos relaciones. Que ambas, estas relaciones, forman la esfera donde la mujer fue diseñada a servir a Dios y a encontrar su mayor gozo, su mayor satisfacción, su llenura. Y esta es la relación con sus hijos y la relación con su esposo. Entre ambas de estas relaciones se encuentra básicamente la esfera en la cual la mujer fue diseñada para servir a su Dios. Y no creo que haya aquí presente ninguna mujer que haya tenido hijos, que haya criado hijos o que esté criando hijos, y que haya tenido marido que esté en este momento casada con su esposo, que no pueda identificarse con lo que estoy hablando, con el sufrimiento y el dolor que experimenta la mujer, y que este sufrimiento viene principalmente en el área de estas relaciones con su hijo, con sus hijos o su hija, con su esposo. En el área particular de la relación con los hijos, la mujer experimentará, dice, grandes dolores. Y primeramente lo que viene a mente, claro, es el dolor en el parto, ¿cierto? El dolor en el parto, el dolor o el sufrimiento físico que trae en realidad una preñez o un embarazo. Pero saben, el dolor no es exclusivamente físico el que se está aquí mencionando. El dolor es uno que se puede sentir también emocionalmente, sentimental, en la área de los sentimientos y también en el área espiritual. Y la triste realidad es que toda mujer puede testificar de el gran dolor, del sufrimiento y la preocupación que los hijos traen. ¿O no es así? Es un dolor. En tiempos no tan lejanos, déjeme decirle que salir embarazada ponía en riesgo la salud de una mujer. Ponía en riesgo la vida de una madre. En algunas sociedades, una mujer tenía hasta un 20% de probabilidades de morir durante el embarazo o al dar a luz. Además de esto, las mujeres daban a luz y tenían que sufrir en muchos casos el dolor de la muerte prematura de sus hijos. Muchas veces se dice de que en realidad como que no es dable que una madre tenga que sufrir la pérdida de su hijo antes que la vida de ella se vaya. Pero ¿sabía usted que por la mayor parte de la historia de la humanidad, las madres, las mujeres han tenido que sufrir continuamente en la mayor parte de sus vidas por la partida prematura de sus hijos? No sé si usted sabía, pero solamente hasta los 1900 es que la mortalidad infantil ha disminuido al punto que el día de hoy, por ejemplo, en países como Estados Unidos existe una mortalidad de solamente 7 de cada 1000. Es decir, no llega ni siquiera al 1%. Si fuese un 1% serían 10. En realidad es el 0.7% el índice de mortalidad infantil en este momento en los Estados Unidos y básicamente a través de toda Latinoamérica también. Pero ¿sabía usted que, por ejemplo, durante la época de la colonia aquí en Estados Unidos el índice de mortalidad llegaba al 40 o 50% entre los bebés, infantes y hasta los niños antes de los 5 años de edad? En Europa, por siglos, por milenios en realidad, y a través de todo el mundo, la mortalidad infantil superaba el 50%. Más del 50% de todos los niños que eran concebidos morían. Morían dentro del vientre, morían al salir del vientre, morían antes de 1 año o morían antes de los 5 años. Más del 50%. Tanto es así que habían países en Europa durante la edad medieval que muchas veces no ponían nombres a los hijos hasta después que pasen el primer año de vida, porque las probabilidades de que muriesen antes eran tan elevadas.
Y este dolor, este sufrimiento era llevado principalmente por las mujeres. Gracias a Dios, con el advenimiento de la medicina moderna, en gran parte traída en Occidente, donde el cristianismo ha avanzado y ha tenido una influencia positiva en la cultura, estas cifras han disminuido enormemente. Pero ¿sabe lo que no ha disminuido? Aunque tenemos una tasa de mortalidad muy baja el día de hoy, gracias a Dios, sin embargo, en nada ha disminuido para la mujer en el mundo entero, en nada ha disminuido el dolor, el sufrimiento, el pesar que toma lugar cuando los hijos van creciendo y empiezan a tomar decisiones que los llevan por caminos cerrados. En nada ha disminuido eso. En nada. Esa es la triste realidad. Esa es el diario recordatorio para la mujer de la realidad del pecado y de las consecuencias del pecado, de la maldición que Dios trajo cuando Eva pensó que el fruto que veía le pareció bien a los ojos, le pareció bien a su alma, como algo deseable, como algo que se le estaba reteniendo. Y entonces fue y lo tomó y comió. Y cuando Eva entonces va y dice a su marido, ven, mira, come tú también. Y entonces él, a diferencia de ella, conscientemente, en un acto de rebeldía consciente contra la palabra de Dios, él come. Esta es una triste forma de recordarle a toda la humanidad de que el pecado es real y que trae serias consecuencias. Y nada ha disminuido, lamentablemente. ¿Cuántos son las madres que ven, en adición a las preocupaciones que hay de que quizá algo le pueda pasar? Porque otra de las realidades de vivir en un mundo donde el pecado entró es de que hay enfermedades. ¿Qué madre no sufre cuando alguno de sus hijos se enferma? ¿Me puede decir si hay alguna madre que no sufre? Y si hay varios hijos, se multiplica el sufrimiento. Se multiplica. ¿Qué madre hay que no sufra si su hijo se accidenta? ¿Qué madre hay que no sufra si su hijo tiene alguna enfermedad, algunas que son congénitas o alguna que puede ser de alguna infección? ¿Qué madre hay que no sufra pensando en que algo le puede pasar a su hijo porque hay tanta cosa que está pasando en este momento, tanta gente que está actuando tan perversa y pervertidamente? ¿Qué madre hay que no sufra pensando en los riesgos que puede tomar lugar en la vida de su hijo o de su hija? Y en adición a ello, que cuando el hijo o la hija empieza a tomar decisiones que la madre sabe que no son buenas para él o para ella, que añaden un dolor y una angustia y un pesar que se agrava en el corazón de cada mujer. ¿Qué madre hay que no sea así? Ahora, si bien es cierto, hay algunas mujeres que no tienen hijos y no tienen que pasar ese sufrimiento, y hay algunas solteras que nunca se llegan a casar, hay algunas que no tienen hijos porque no pueden tener hijos, hay algunas que no tienen hijos porque no se casan y no tienen hijos por mantenerse solteras. Si bien es cierto, no tienen que experimentar ese dolor, sin embargo no son ajenas a todos los otros dolores y sufrimientos que toman lugar de vivir, ¿cierto?, en una sociedad donde, por ejemplo, el hombre por lo general ha usado, abusado, esclavizado a la mujer y termina siendo también víctima y viviendo en su propia carne todos esos excesos.
Así que, aunque quizá no experimenta aquello que viene como resultado de tener una familia, sin embargo, es una realidad también. Déjeme decirle, cuando Dios le da a Eva esta maldición, y a toda mujer en Eva, Dios justamente lo que hizo fue que Él tomó aquello que, por decir así, Eva no apreció. Básicamente, Dios le había dicho a Eva desde el principio, como claramente las Escrituras enseñan, que su esfera, donde ella sería aquella ayuda idónea para Adán, sería la esfera que sería representada principalmente a través de las relaciones con sus hijos y en la relación con su esposo. Y es por eso, dicho sea de paso, que el mensaje anterior, que fue en el libro de Tito, en el capítulo 2, leemos que Dios dice que las mujeres ancianas, versículo 4, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Usted ve? Esa era la esfera desde el principio. Y ya que eso fue lo que Eva principalmente no valoró, no estimó, ella pensó que comer de ese fruto era algo que valía la pena y fue y lo hizo. Fue engañada, pero en su engaño indudablemente que desobedeció a Dios. Y entonces Dios, cuando trae esta maldición, estas consecuencias, las va a traer justamente en las dos áreas de relaciones que son las que agrupan básicamente la esfera en la cual Eva debía haberse conducido en su servicio a Dios: la crianza de los hijos y su relación con su esposo. Es por eso que el cristianismo bíblico una y otra vez continúa diciendo de que el papel, el rol primordial dado por Dios a la mujer es su hogar. Y como vamos a ver, el papel, el rol, la esfera en la cual el hombre se conduce es, por decir así, el campo donde obtenía su sustento. Y por eso es que vamos a ver, Dios mediante, unas semanas, si en su buena voluntad nos lo permite, que es en su trabajo donde Adán va a experimentar, y todos los hombres vamos a experimentar, la maldición de Dios también. Cómo el trabajo se convierte entonces en el recordatorio continuo, diario para el hombre de que el pecado es real y trae serias consecuencias. Pero ¿sabe qué? El título del mensaje es la maldición y la bendición de Dios sobre la mujer. No es la maldición de Dios sobre la mujer, es la maldición y la bendición. Porque Dios, tal cual Él es y tal cual se presenta en las Escrituras, no nos deja en aquel estado de maldición, sino que Él también trae bendición. Bendición, la bendición de Dios sobre la mujer. Y para esto es que escogí el pasaje de 1 Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 15, al menos en esta primera esfera de la relación con sus hijos. 1 Timoteo 2, 14 y 15 dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Lo que vemos es que Dios no deja a la mujer sin esperanza. Hay redención eterna para la mujer y hay redención temporal o terrena para la mujer. Hay redención de parte de Dios. Cuando una mujer se arrepiente y cree en Jesucristo, Él la salva eternamente. Le perdona de todos sus pecados y le da vida eterna. Pero en adición, Jesucristo la redime también, y lo que hace es que Él mitiga, Él disminuye, Él, por decir así, suaviza los efectos
de la maldición que recayeron sobre todas las mujeres. En las mismas esferas de relación de los hijos y de el matrimonio son en aquellas donde Dios, en esas mismas esferas, en esas mismas relaciones donde Dios trae su bendición. Y esto es absolutamente maravilloso. En la esfera de la relación con sus hijos, la mujer cristiana entonces, aquella que se ha arrepentido, aquella que ha puesto su confianza en Jesucristo, lo que hace es que ella busca que vivir para Él. Busca que obedecerle, busca que expresarle su amor a Él en gratitud por la salvación concedida, y le dice al Señor de todo su corazón: Señor, soy tu sierva. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, enséñame cómo criar mis hijos. Señor, hazme la persona, la madre que yo debo de ser. Y Dios bendice. Dios bendice. Ahí es entonces donde vemos que Dios empieza a actuar bendiciendo. Y esta bendición en muchos casos es que Dios protege o ampara los hijos de esta mujer. Los protege, los guarda. ¿Cuántas de ustedes pueden testificar también de que cuando empezaron a ver que sus hijos empezaron a irse, quizá por un camino que veían que no, acudieron inmediatamente al Señor, levantaron delante de Él plegaria y le dijeron: Señor, ten misericordia, no permitas tal o cual cosa? Y Dios actuó, Dios protegió, Dios bendijo. Déjenme decirles que Dios actúa en tal gracia que Dios mitiga por medio de su bendición para la mujer, dándole a la mujer la sabiduría para que ella críe hijos, dando y escuchando las oraciones de la mujer, la súplica por sus hijos, obrando en ella para que ella crezca en sabiduría y crezca en entendimiento de la palabra de Dios, para que así entienda mejor cómo guiar y cómo criar a sus hijos. Para que ella sea entonces el instrumento, como dice el libro de Proverbios: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y lo toma y le dice: Dios, tú acá me estás diciendo que yo puedo de alguna forma participar en la obra que tú solamente puedes hacer en la vida de mi hijo. Pero ¿se da cuenta usted lo que dice Timoteo 2:15? Se salvará engendrando hijos si permaneciere. Hay, por decir así, un compromiso y una práctica de esta mujer. E indudablemente que es si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Es decir, no solamente porque te salva ya es automático, por decir así. La salvación de una mujer no implica automáticamente de que esta mujer va a ser inmediatamente efectiva en la obra que Dios hace de bendecir la relación que ella tiene con sus hijos. Porque lamentablemente este es el caso algunas veces, que algunas mujeres cristianas no hacen caso de lo que Dios dice. No hacen caso. Dios le dice: la esfera principal de tu servicio a mí es tu hogar, y la mujer no hace caso de ello, por una u otra razón. Hay veces, como mencioné en el mensaje anterior, empujadas por el esposo. A veces empujadas por el esposo dice: no, tú tienes que ir y trabajar, no, tú tienes que ir y hacer esto, porque se necesita tu ganancia para vivir, porque quieren una cierta cantidad de dinero para un cierto estilo de vida. Hay veces es porque la mujer toma el mensaje que está en el mundo y le dice ese mensaje: mujer, tú tienes que buscar por ti misma y tu propia felicidad, y tu felicidad ciertamente no es estar bajo este hombre ni estar esclavizada a tu hogar y a tus hijos. Tu felicidad y tu logro y tu llenura está saliendo fuera de tu hogar, buscando tú nuevos horizontes, porque tú tienes la capacidad de ser igual que el hombre en todo. Entonces la mujer cristiana muchas veces también toma ese mensaje y en desobediencia y en evasión de lo que Dios le dice, se va. Y entonces
¿cómo puede esperar la mujer cristiana en ese caso la obra de Dios? No puede, no puede. Pero sin embargo, como dice claramente 1 Timoteo 2:15, se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe. Una mujer que confía en el Señor, que Dios le dice y le muestra, esto es lo que yo quiero de ti, y en confianza en Dios vive así de esa forma. Su esposo apoya todo ello, su esposo que también está Dios obrando en él, la apoya. Su esposo va y empieza a tratarla también con el cariño, la sensibilidad, el afecto, ya no más con la aspereza como la que usualmente el hombre trata a la mujer, y la insensibilidad. ¿Sí o no, amorcito? ¿Ok? No, porque al pan, pan y al vino, vino, y al hombre lo que le corresponde. ¿Ok? Somos, por lo general, insensibles, ásperos, no nos preocupa y nos parece hasta incluso cuando nuestras esposas o nuestras hijas expresan su sensibilidad, como la Escritura dice, vaso más frágil, y nosotros como que nos fastidia que tanta cosa, no son como nosotros, decimos. Y entonces las tratamos ásperamente en vez de tener la sensibilidad para con ellas. Y es un área que nosotros los esposos debemos de crecer, y nos va a caer, no se preocupen, que nos va a caer cuando llegue el mensaje también. Pero cuando la mujer entonces, en confianza a Dios, dice, Señor, aquí estoy, esto es lo que tú me muestras, pues bien, yo quiero hacer esto. Cuando la mujer, por amor a Dios, en amor a Él, se somete a lo que es el plan que Dios tiene, el diseño que Dios tiene. Cuando la mujer está viviendo una vida de santificación, ella está totalmente abierta para que Dios obre en su vida y para que Dios la cambie y la transforme, y Dios continúa moldeando en ella ese carácter como el del Señor Jesucristo, porque verdaderamente para el hombre y para la mujer es la santificación. El hombre no es más santificado que la mujer por la parte de Dios, porque en Jesucristo el varón y la mujer son totalmente de igual valor para Él. Cuando vemos que la mujer actúa con modestia y con prudencia, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, entonces dice, Dios va a hacer una obra. Y como todas las obras de Dios son obras de gracia, o sea, son obras que a veces uno no puede ni explicar. Porque ¿cómo es que Dios cambia un corazón? Dígame usted. ¿Cómo es que una persona que es rebelde y con un corazón duro y con una cabeza así de cuadrada, cómo es que súbitamente puede experimentar un cambio? Si no es Dios quien obra en esa persona, si no es Dios quien penetra sus pensamientos y va hasta lo profundo del alma, y allí Él hace una obra. ¿Quién otro, dígame? ¿Quién otro? Dios es el que obra, y Dios añade su bendición, y Dios dice, la mujer será salvada de la mayor parte de esos sufrimientos y de esos dolores y de ese pesar en la relación con sus hijos, conforme ella, en confianza a Dios, en sometimiento a Él, por amor a Él, se presenta diariamente para ser santificada por Dios y vivir con modestia. ¿Y sabe qué? Eso no debe llamar la atención. Este es el patrón divino. Dios claramente incluso le dijo a Israel, Israel, tú me sigues fielmente, te voy a ¿qué? Bendecir. Pero Israel, tú me desobedeces, ¿y qué va a pasar? Claramente, ¿qué es lo que dice? Te maldeciré. Para algunos quizá este pensamiento, wow, Dios maldecir, quizá es pensamiento chocante. Pero déjenme decirles, no nos debiese de chocar, porque acá la maldición de Dios debe ser entendida en un par de formas. Primeramente, Dios te deja las consecuencias de tus propias decisiones.
Y vemos que Dios actúa así. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, vemos cuando hay un grupo de personas que insisten en vivir en desobediencia y en total abandono de lo que Dios les ha revelado, lo que Dios les ha mostrado acerca de sí mismo, y se rebelan contra Dios. Dice el libro de Romanos 3 veces, y Dios los entregó, y Dios los entregó, y Dios los entregó. Que lo que quiere decir es simplemente Dios ya no los protege más. Dios no los guarda más. Dios no los protege. ¿Acaso también no leemos en el libro de Corintios, por ejemplo, donde una persona que se ensimismaba a pesar de los llamados al arrepentimiento, llegó el momento en que por la dureza de su corazón esa persona fue al punto de que tuvo que ser sacada de la comunión de la iglesia? ¿Y qué es lo que el representante del Señor dice a toda la iglesia para todos los tiempos? Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, pero salvación de su alma. Sí, amados, cuando nosotros tontamente nos endurecemos en nuestro pecado, en desobedecer a Dios, en seguir lo que Él nos dice, trae consecuencias. Y muchas veces esas consecuencias son justamente de que Dios dice, ok, insistes en ello. There we go, boom. Vas ahora a cosechar lo que has sembrado. Dios nunca lo hace porque, como algunos de nosotros, ¿cómo fue que me contaba? Olga creo que me contaba. ¿Cómo fue que dijo papi una vez? Acerca de mami. Yo no sabía esta historia acerca de papi y mami, pero algo que aparentemente creo que mamá quería llevar una cartera y era grande, ¿cierto? Y papá le dijo, no lleves esa cartera porque te la pueden robar. Lleva una más chica. Y mamá dijo, no, yo voy a llevar mi cartera grande. E insistió y ella prevaleció, llevó su cartera grande. Y entonces papá dice que por dentro decía, y papá contó esto, de acuerdo como se me ha contado a mí, papá dice que decía, ojalá que le roben la cartera. Ojalá que le roben la cartera para que aprenda. Bueno, Dios no es así. Nosotros sí, pero Dios no es así. No es que ojalá que sufras para que aprendas. No, Dios no te dice ojalá. Dios ha determinado. Ojo, Dios puso esa maldición. Pero Dios también ha dicho que Él mitiga o salva a la mujer de esa maldición. Si la mujer cristiana, y es la única, déjeme decirle, es la única que tiene esta posibilidad en su vida, si la mujer cristiana se somete a Dios con todo corazón, con toda confianza y continúa siguiendo al Señor. Déjenme decirles, amados, acá esto continúa siendo un área de meditación para todos nosotros. Porque como he mencionado, algunos de nosotros estamos poniendo a nuestras esposas en situaciones que no debiésemos de ponerlas. Algunas esposas no le están creyendo a Dios. Cada uno, por favor, medite en todo esto. Piense en todo esto que la Escritura nos dice. Y sepa esto, sepa esto. Cuando nosotros nos volvemos a Él, hallamos de Él gracia y misericordia. Y para mí uno de mis héroes, le digo, para mí uno de mis héroes es Manasés en el Antiguo Testamento. Y tú dices, wow, porque si tú conoces algo de la Escritura, tú dirías, Manasés, pero el compadre era lo peor de lo peor. ¿Qué quieres decir? ¿Que un supervillano de la Biblia es tu héroe? No, pero déjeme terminar. Él es mi héroe en los últimos actos de su vida, porque él se volvió de corazón a Dios. Se volvió de todo corazón a Dios. Y Dios tuvo de ese, probablemente el más grande pecador dentro de todos los reyes que hubo sobre el pueblo de Dios, Dios tuvo de él misericordia. Y ¿sabes qué? De ti y de mí también la va a tener. De ti y de mí también. Padre, venimos a ti para darte gracias por tu palabra. Y sea esta palabra recibida
en los corazones de cada hermano y hermana aquí presente, para que allí, Señor, en el corazón surta el efecto santificador, purificador, de forma, Señor, que seamos limpiados de toda levadura, de todo pecado, de toda falta, de toda desobediencia, y seamos traídos a la obediencia a Cristo, por amor a Él, en plena confianza, en la esperanza de recibir tu bendición. Señor, hemos leído que tú eres aquel que a los que tomas como tus hijos, tú eres aquel que bendice sus generaciones por múltiplos, 1000 generaciones. Oh Dios, manifiéstate así en nuestras vidas. No hay entre nosotros, Señor, alguno que sea desobediente, a pesar de estar entendiendo el llamado tuyo una y otra vez a vivir en cierta forma, que estamos poniendo a un lado tu palabra y haciendo lo que nos parece. Señor, obra de forma que no continúe siendo esa la decisión de ningún hermano ni de ninguna hermana. Te imploramos, Señor, tu bendición sobre las relaciones de toda madre con sus hijos. Te pido por aquellas madres, Señor, que pueden identificarse ahora en el sufrimiento de ver sus hijos alejados de ti, que no te conocen. Te imploro, Señor, que ellas puedan tomar esperanza en la abundancia de tu misericordia. Señor, que tú una y otra vez has mostrado ser el Dios compasivo y misericordioso. Que no pierdan esperanza, que no se sientan, Señor, que tú no las escuchas o que tú no obras. Señor, te imploro que tú bendigas, que puedan ver sus hijos, sus hijas venir a ti, que puedan ver, Señor, que ellos a su vez también empiezan a obrar y a conducirse para dirigir a sus hijos respectivamente en los caminos tuyos. Padre, gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu que nos lleva a entenderla y a ponerla por práctica. Y es en el nombre de Jesús que te agradecemos y pedimos todos estos favores. Amén.